Shalom, shalom a la nación de Israel. Bienvenidos a otra lección con los discípulos. Yo soy su hermano Malakaya y aquí estoy con el hermano. Shalom, Ashnapash, bienvenidos. Bienvenidos. Esta lección se llama Revuelta de los Macabeos. Revuelta de los Macabeos porque cuando uno mira el Antiguo Testamento y lo compara con el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que hay unos cuantos años que han pasado en medio de los dos, ¿verdad? Pero no sabemos esa historia. Y la historia de Hanukkah, como se conoce también como la fiesta de las luces, o ¿cómo se llama? Es dedicación. ¿De dónde viene ese origen, verdad? Porque si uno escucha ese nombre, pero a veces no sabemos de dónde viene, pero todo eso lo vamos a comprobar del origen y vamos a conocer de la familia de los Macabeos, una familia del israelita de que por sus hechos y la ayuda del Más Altísimo que podemos celebrar esa fiesta, ¿verdad? Y nomás para ponerlo ahí, este año 2023 vamos a celebrar la fiesta de la dedicación va a empezar en diciembre 8 a la caída del sol, no, 2023. Y tenemos tiempo para preparar y para saber cómo es que debemos de saber del origen, ¿verdad? Para empezar la lección vamos a ir a Deuteronomio 32, versículos 7 al 9. El libro de Deuteronomio 32 y 7. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. El Más Altísimo te está diciendo que consideres los años de las generaciones pasadas, porque uno para saber a dónde vamos debemos de saber de dónde venimos, ¿verdad? Lee. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Cuando las naciones salieron de nuestro antepasado Adán, ¿verdad? Salieron de él muchas naciones después del diluvio y el Más Altísimo dividió las porciones de las naciones, ¿verdad? Él dijo qué van a hacer ellos, nos dijo que él iba a escoger un antepasado, ¿verdad? Que fue Jacob, y lo vamos a comprobar. Lee el 9. Versículo 9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. A nuestro antepasado Jacob, que se cambió el nombre Israel, nosotros somos la porción del Más Altísimo. Él fue el que nos escogió. Eso uno debe de meditar porque nosotros tenemos una carga en esta vida para saber cómo es de vivir, ¿verdad? Vamos a brincar a Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 para saber de esa carga que fue entregada a Jacob. El libro de Deuteronomio 4 y versículo 5. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ahí te está diciendo que en cualquier quiera que tú entres, que Él nos dio estatutos y decretos para que nosotros podamos poner por obra y poder prosperar, ¿verdad? Lee. Posesión de ella, para que hagáis así en medio, Salaquia. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahí el Más Altísimo había decidido que cuando ustedes, nosotros los hijos de Israel, ¿verdad?, pongamos por obra estas leyes, estos estatutos, esos decretos, que nosotros íbamos a ser grandes en los ojos de las naciones. Nosotros íbamos a tener un gobierno bien establecido, que ellos hasta nos van a venir a decir,
a pedirnos por ayuda. Nosotros íbamos a ser la cabeza y ellos la cola, ¿verdad? Como se dice el dicho. Brinca al 7. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios, en todo lo cuanto le pedimos? En cada cosa que nosotros le pedimos al más altísimo, si estamos de acuerdo y poniendo por obra todo de lo que está escrito, dice que Él nos ayuda. Ahí nos dice todo desde el principio que nos dio, hey, si tú sigues esto, yo voy a estar ahí bien cercano a ti. Lee. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios, justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma. ¿Guarda qué? Guárdate ¿Y qué? y guarda tu alma. Ahí te está diciendo que guardes tu alma, que te prepares, que Él sabe qué es lo que te va a dar, que va a ser suficiente para que tú estés en paz, ¿verdad? Dice, guárdate y guarda tu alma, guarda de todo de lo que piensas, guarda de cómo te mueves. Sigue leyendo. Con diligencia. Con diligencia, siempre estar en medio de las escrituras. Lee. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí te está diciendo, cada generación que llega, tú tienes ese trabajo de enseñarle a los hijos, shalom, a enseñarle a los hijos y a tus hijos, a los hijos de ellos, a los hijos de ellos, porque nosotros teníamos que tener esa carga como el linaje escogido, ¿verdad? Y eso es, uno debe de meditar en eso, como ahorita en este día estamos bien esparcidos, no sabemos de dónde venimos, hay mucha confusión, nos dicen que verdaderos judíos son los que están allá, pero no. Es que nos ha faltado el conocimiento y nosotros tenemos esa carga de regresar para que el más altísimo, nuestro Dios, esté más cercano a nosotros, ¿verdad? Pero vamos a empezar, vamos a ir al primer libro de Macabeos, capítulo 1 y versículo 1, para empezar cómo empezó esta fiesta, el origen de la fiesta de la dedicación. Hey, you could go to the PowerPoint, please. Primera de Macabeos. El libro de Macabeos, primer libro de Macabeos 1 y 1. Y sucedió que después que Alejandro, hijo de Filipo el macedonio, o sea griego, que salió de la tierra de Chetim, hirió a Dario, rey de los persas y medos. Ok, Alejandro, ¿verdad? Este es conocido como Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, o Alejandro el Griego, o el Greco, decir, pero Alexander the Great, así le decíamos, ¿verdad? En las escuelas que le enseñamos. Pero aquí ustedes pueden mirar un mapa, ese mapa es de todo lo que él había conquistado, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que fue conocido como todo el mundo. ¿Sigue leyendo? Rey de los persas y medos, reinó en su lugar el primero sobre Grecia. E hizo muchas guerras y ganó muchas fortalezas, y mató a los reyes de la tierra, y fue hasta los confines de la tierra, y tomó despojos de muchas naciones, de tal manera que la tierra estuvo tranquila delante de él. Uno de las naciones, o decir, el imperio que acaba de él de destruir fue el del Persia, ¿verdad? Antes de este tiempo ya habían sido como, ¿cómo decir? El cautiverio de los israelitas era de Persia y los medos, pero había un tiempo que, y sí, podríamos llegar para atrás a la tierra de Israel, pero en ese tiempo el año era 333, por ahí. Alejandro el Magno tuvo ese poder para poder conquistar todas esas tierras, ¿verdad? ¿Sigue leyendo? Y reunió
por lo cual fue exaltado y su corazón se enalteció. Su corazón estaba lleno de orgullo porque nadie lo podía parar. Hasta dice que la tierra estuvo silenciosa delante de él. Quiere decir que estas otras naciones no se atrevían a ir contra él. ¿Lee? Y reunió un ejército poderoso y gobernó países, naciones y reyes que le fueron tributarios. Que le pagaban taxes a él, ¿verdad? ¿Lee? Y después de estas cosas enfermó y comprendió que iba a morir. Que iba a morir. Dicen que él murió como a los 30 años, ¿verdad? Pero él desde que tenía como los 16, 17, él ya estaba conquistando todas esas tierras. Él viajó mucho, viajó hasta India, lugares como que se conocen como en Kabul, Afganistán. Todo ese, ahí pueden mirar en el mapa, toda esa región era llamada como el Nuevo Mundo en ese tiempo, y él tuvo ese permiso del Más Altísimo, que él, porque era profecía que era que la vamos a agarrar más adelante. Lee el 6. Por tanto, llamó a sus siervos los que eran honorables y habían sido criados con él desde su juventud, y repartió su reino entre ellos mientras aún vivía. Dice que él repartió su reino entre ellos mientras ellos vivían. Can you go to the next slide, Doc? Voy a leer. Esta es una información que está escrita en la Biblia latinoamericana, antes del libro de los Macabeos, para que podamos leer un poco de la historia de él. Ahí ustedes pueden mirar que él dividió su reino en cuatro de los generales, ¿verdad? A Casandro le dio él de Grecia, Macedonia, ese lugar. A ver. Dice, a Casandro le dio ese lugar como Macedonia, a Lismaco le dio Asia Menor, esos lugares que se conocen ahora como Turquía o Istambul, ¿verdad? Ptolomeo le dio la región de Egipto, de Libia, de todo lo que se conoce como Somalia hasta the Nile River, ¿verdad? Y a Seleuco le dio de Media, todo ese lugar que se llamaba como Mesopotamia, lugares como ahora se conocen en Afganistán, Pakistán, India y todo ese lugar, ¿verdad? Que ahora también se llama Irán. Pero todo esa región fue dada a este hombre porque el Más Altísimo hizo que lo agarre, ¿verdad? Lo permitió, sí. Voy a leer aquí de este libro de la Biblia latinoamericana, un poco de información de él. Dice, en el año 333 antes de Cristo, Alejandro Magno, dueño de Grecia, empezó a recorrer los países del Medio Oriente, derrotando a todos los ejércitos enemigos. Cuando murió a la edad de 30 años, dueño del imperio persa, sus generales se repartieron sus conquistas. La provincia judía en un comienzo perteneció a los Ptolomeos establecidos en Egipto, que se conformaron con sacar de ella el máximo de impuestos, apoyándose a las familias judías más pudientes, ya conquistadas por el helenismo. No nomás ellos vinieron y conquistaron eso, pero también empezaron a oprimir a nuestra gente. Y ahí ustedes pueden escuchar esa palabra, helenismo. El helenismo es a ver. Vamos a leer Macabeos 1, versículo 8, y vamos a continuar. Y sus siervos se encargaron de gobernar cada uno en su lugar. Y después de su muerte todos se pusieron coronas, así como sus hijos después de ellos, muchos años, y los males se multiplicaron en la tierra. Dice ahí que los males se habían multiplicado en la tierra. Cuando uno conoce del helenismo,
uno puede saber que es costumbres de los griegos. Estos griegos trajeron, en donde quiera que ellos estuvieron, trajeron el homosexual, todas las cosas, dioses ajenos, la filosofía, cosas que fueron contra las leyes del más altísimo. Hasta dice en Hebreos 12 y 16 que no hay otro hombre más profano que Esaú, ¿verdad? Ahí dice otra vez, el versículo 9, y los males se multiplicaron en la tierra. Los males conquistaron. Esa sombra del helenismo conquistó casi todo el nuevo mundo, todo el mundo conocido en este tiempo, ¿verdad? Voy a ir a leer un poco del helenismo en la Biblia latinoamericana. Dice: sin embargo, una revolución silenciosa ya estaba afectando los países del Oriente Medio. La cultura griega llamada helenismo penetraba los ambientes del comercio, los poderosos y los sacerdotes, propulsada por sus realizaciones artísticas y su eficiencia en el terreno económico. Pregonaba la confianza de las posibilidades del hombre, la supremacía de la razón, la superación y los individualismos nacionales, presentando con esto un serio desafío en la cultura y la fe de los judíos. Ahí ustedes pueden mirar que todo esto tenía una como tenía una influencia sobre todo el mundo, del mundo griego. Así como ustedes miran ahora que todas las naciones quieren hacer como los Estados Unidos, así también en esos tiempos se estaba mirando que que no quieren seguir las costumbres de antiguas, ¿verdad? O las costumbres que da el razonamiento, decir, que dice que todos estaban abiertos para las posibilidades de estar del helenismo, de ser todo eso, de esa sombra mala, ¿verdad? Vamos a continuar con Primera de Macabeos 11 y 15. Primera de Macabeos, capítulo 11. Y versículo 11. En aquellos días salieron de Israel hombres impios que persuadieron a muchos diciendo: vayamos y hagamos pacto con las naciones, con las naciones que nos rodean, porque desde que nos apartamos de ellos hemos tenido mucho dolor. Estas personas, estos fueron personas del pueblo de Israel que quisieron seguir esas costumbres del helenismo, ¿verdad? No quisieron seguir con las leyes del más altísimo y hasta tenían esa influencia de seguirlos, ¿verdad? Hasta ellos en nuestra propia tierra, ¿verdad? ¿Sigue leyendo? Así que este plan les agradó mucho. Entonces algunos de los del pueblo estaban tan adelantados que fueron al rey, quien les dio licencia para hacer conforme a las ordenanzas de las naciones. Ahí ustedes pueden mirar que hasta ellos agarraban licencias para poder decir que son amigos de esas naciones, ¿verdad? De esa nación griega. ¿Lee? Después de lo cual construyeron un lugar de ejercicio en Jerusalén, según costumbres de los paganos. Si ustedes miran allí, hay estatuas o hieroglyphics, es decir, cuando de los gimnasios de antes que hasta se ponían, no tenían ropa, estaban desnudos, y todo eso es contra la ley, todo eso es costumbre de los homosexuales, ¿verdad? Pero tenían esos gimnasios en la tierra de Israel ya que estaban todos oprimidos, ¿verdad? ¿Lee? Y se hicieron a sí mismos incircuncisos y abandonaron el pacto santo y se unieron a las naciones y fueron vendidos para hacer el mal. Fueron vendidos para hacer el mal, así como uno dice, oh, you sold your soul, vendiste tu alma. Es así lo mismo, ellos no les importaron de las leyes de sus costumbres y quisieron hacer parte de las otras naciones, de olvidarse de la ley, ¿no?
Estamos en el 16. Versículo 16. Ahora bien, cuando el reino fue establecido antes de Antíoco, pensó en reinar sobre Egipto para tener el dominio de dos reinos. Voy a leer de aquí de eso, porque después de Antíoco salió de ellos, ¿verdad? De la nación griega. Y él se puso en cargo. Voy a leer de aquí de la Biblia latinoamericana un poco de él. Dice, en el año 197, los antíocos de Siria vencieron a los egipcios y les arrebataron Palestina. Más tarde pretendieron unificar a la fuerza los pueblos que dominaban, imponiéndoles el helenismo con su educación, sus prácticas y sus dioses. Una crisis profunda se produjo entonces en Israel. Ahí ustedes pueden mirar que ellos no nomás conquistaban esa tierra, pero tenían esa sombra del helenismo sobre todo, ¿verdad? Pero ahorita estamos leyendo que él quiso no nomás gobernarse de la área de Siria, él quería más tierra y se fue hasta Egipto y conquistó esa parte, aunque eran del mismo pueblo, ¿verdad? Pero conquistó esa parte. ¿Lee? Versículo 20. Y después que Antioquio hiró a Egipto, volvió de nuevo en el año 143 y subió contra Israel y Jerusalén con una gran multitud. ¿Lee? Y entró con orgullo en el santuario y tomó el altar de oro, el candelero de la luz y todos sus utensilios. Disculpe. Ese candelero es la menorá que nosotros sabemos, ¿verdad? Pero entró al santuario. Ese santuario es como diciendo, es donde el Espíritu del Más Altísimo allí estaba, ¿verdad? Y en ese nosotros teníamos reglas que nomás los levitas eran los únicos que podían llegar a ese lugar. Pero a este hombre lleno de orgullo, a él no le importaba y él se metió, ¿verdad? ¿Sigue leyendo? Lo profanaron. Lo profanaron. Uh-huh. Versículo 22. Y la mesa de los panes de la proposición y las vasijas y las copas y los incensarios de oro y el velo y las coronas y los ornamentos de oro que estaban delante del templo, todos los cuales él quitó. Todos se los quitó. Él no, quiso. Bueno, todo eso era no nomás de lo que nosotros teníamos, pero todo eso para ellos fueron como riquezas, ¿verdad? Pues era todo oro y a él no le importaba de lo que significaba, él nomás entró y quitó todo, ¿verdad? Lee. Tomó también la plata y el oro y los vasos preciosos, también tomó los tesoros escondidos que encontró. Y habiendo tomado todo, se fue a su propia tierra, habiendo hecho una gran masacre, y habló con mucho orgullo. Por tanto, hubo gran duelo en Israel, en todo lugar donde estaban. De modo que los príncipes y los ancianos lloraron, las vírgenes y los jóvenes se debilitaron, y la belleza de las mujeres cambió. Ustedes pueden mirar cómo la countenance o como el espíritu de nuestra gente, que como antes se movía, que empezó a cambiar, porque ahí es como diciendo que Israel necesita que algo pase para que podamos pensar y podamos saber qué hacer, ¿verdad? Pero todo eso fue cambiado por una persona que vino y es como diciendo, vino y nos quitó todo de lo que lo merece nosotros, todo lo que nos pertenece, decir, a nosotros, ¿verdad? ¿Lee? Todo esposo se lamentaba, y la que estaba sentada en el aposento nupcial estaba angustiada. La tierra también se trasladó por sus habitantes, y toda la casa de Jacob se llenó de confusión. Ahí ustedes pueden mirar que la tierra también se trasladó. Ese espíritu, la tierra de nosotros también es como un espíritu. A ver, hay unos profetas que le conocen como una mujer, ¿verdad? Pero dice que esa tierra también y todo de que permanece de nosotros fue hecho en confusión, porque esa porción, esa tierra fue dada a nuestro antepasado, pero ahora hay extranjeros que vinieron y nos la están robando, ¿verdad?
Lee. Y transcurridos 2 años, el rey envió a su principal recaudador de tributos a las ciudades de Judá, que llegó a Jerusalén con una gran multitud, y les hablaba palabras de paz, pero todo era engaño. Así como dicen que nunca, que cada cosa que él diga nunca le creas, así como hicieron pactos con nuestros antepasados aquí cuando llegaron en este lugar, que nos dijeron que era de paz y todo, hicimos contratos, pero no, nunca cumplen su palabra. Dice que cuando ellos hablen, no hagas ni negocios con ellos, nomás quédate tú y tu pueblo y así es. Pero dice que siempre que habla es como 7 abominaciones que salen de su boca. Y como dice la escritura, es un hombre bien profano, que no hay otro hombre más profano que Esaú, pero este es el hombre que tuvo ese espíritu de orgullo y que se metió en todo lo que pertenecía a nosotros. Y ustedes nomás se pueden imaginar que qué daño hizo, no nomás en la tierra, pero en la mente, en el espíritu de nuestra gente, ¿verdad? Lee. Porque cuando le dieron crédito, cayó de repente sobre la ciudad, la golpeó con gran dureza y destruyó a muchos israelitas. Y habiendo tomado los despojos de la ciudad, la prendió fuego y derribó las casas y sus muros por todos lados. No nomás vino y robó, empezó a destruir también. A él no le importaba nada es como diciendo, es como escupiendo en la cara del más altísimo, porque siempre han hecho eso, nunca tienen ese respeto a nuestra gente, ¿verdad? Lee. Pero las mujeres y los niños los llevaron cautivos y poseyeron el ganado. Entonces edificaron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, y con torres poderosas, y la pusieron por fortaleza. Esa ciudad de David está allí, está casi afuera de donde está el templo, ¿verdad? Y ahí fue donde se quedaron y se fortificaron para poder pensar o poder, como decir, estrategia, planear todo eso para poder llegar y quitar el santuario, ¿verdad? Lee. Versículo 34. Y pusieron en ella una nación pecadora, hombres impíos, y se fortificaron en ella. Se fortificaron en ella, ahí quedaron, ahí quedaron plantados, no, es como diciendo que era bien difícil. Si nosotros quisiéramos quitarlos de allí, era más difícil porque ya estaban ahí bien fortificados, ¿verdad? Tomaron posesión y la fortificaron. Y acuérdense, malos hombres impios, ¿verdad? Lee. La almacenaron también con armaduras y víveres, y cuando hubieron recogido el botín de Jerusalén, lo pusieron allí, y así se convirtieron en un lazo doloroso. Lee. Porque era un lugar para acechar contra el santuario, y un adversario maligno para Israel. Ahí todo esto fue una estrategia bien planeada, porque ahí fue donde ellos decidieron a fortificarse, pero ellos ya sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían, si queremos agarrar este lugar, ese santuario, debemos de estar aquí, fortificarnos, pero debemos de limpiar todo esto de la gente. Todo eso fue planeado, ¿verdad? ¿Lee? Versículo 37. Así derramaron sangre inocente por todos lados del santuario y lo profanaron. Tanto que los habitantes de Jerusalén huyeron a causa de ellos, con lo cual la ciudad se convirtió en habitación de extraños. Dice, la ciudad se convirtió en lugar de extraños, ¿verdad? Extranjeros, personas que no pertenecen a ese lugar. ¿Lee? Y se volvió extraña para que los que nacieron en ella y sus propios hijos la abandonaron. Nuestros propios hijos, ¿verdad? Los hijos de Israel. ¿Lee? Su santuario fue asolado como un desierto.
Sus fiestas se convirtieron en duelo, sus sábados en oprobio, su honor en desprecio. Su honor en Desprecio. desprecio. Dice, su santuario fue asolado. Fiestas se convirtieron en duelo, sus sábados en oprobio, su honor en desprecio. Cada vez que fuimos en cautividad, estas otras naciones siempre se hacían ese negocio de que nosotros no siguiéramos esta ley, como algo así, porque ellos saben que cuando nosotros estamos de acuerdo que no nos pueden ganar, pero ellos ahí dicen que hasta atacan en el día de reposo, ¿verdad? El sábado. ¿Sigue leyendo? 40. Versículo 40. Como había sido su gloria, así aumentó su deshonra y su excelencia se convirtió en duelo. Además, el rey Antíoco escribió a todo su reino que todos serían un solo pueblo. Así como ahora que dicen que, nosotros, tú no eres del Salvador, tú eres un americano, tú naciste aquí, ¿verdad? Así es lo mismo, ellos quieren darse licencias que nosotros somos de los Estados Unidos, pero en verdadero nosotros somos del linaje de un pueblo y de esas de cualquier 18 naciones que fueron creadas por el más altísimo, pero ahora no aprendemos eso. Nosotros aprendemos que venimos de cualquier región. Yo no soy mexicano. Bueno, decir yo no soy israelita, yo soy mexicano, ¿verdad? Pero eso así no fue. Pero aquí es como diciendo la democracia que fue puesta en la tierra, ¿verdad? Lee. 42. Y cada uno debe dejar sus leyes. Así todas las gentes estuvieron de acuerdo, según el mandamiento del rey. Ahora te está diciendo que todo uno debe de dejar sus leyes y estar de acuerdo con los mandamientos del rey, mandamientos del hombre, ¿verdad? Lee. También muchos de los israelitas consintieron en su religión. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Dice, santificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Voy a agarrar un precepto. Este es Jeremías 18. Jeremías 18 y 27. Porque para ver qué es el daño que hace cuando uno tiene idolatría. No nomás idolatría, así decir que tenemos como santos, o diciendo, no santos, pero ídolos ajenos, dioses ajenos, pero no nomás de cosa física, también de uno de imagen en nuestras mentes, ¿verdad? Que cuando nosotros no nos enfocamos en la ley, es como diciendo poniendo ídolos en la mente, ¿verdad? Pero vamos, Jeremías 18 y 27. El libro de Jeremías 18. Un momento, disculpa.
Lee eso. El libro de Números 35, versículo 33. Vamos a ver cuando uno pone ídolos o dioses ajenos en la tierra, así como cuando nosotros nos damos luz, que tenemos como cruces en nuestras casas, o decir, tenemos esa imagen de dioses ajenos que nosotros oramos, ¿verdad? En nuestras mentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, hermano, en ese precepto? Dice, y no contaminarás la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Nosotros sabemos que cuando pecamos se afrenta la destrucción, la muerte, ¿verdad? Cuando uno pone ídolos en lugares, ¿verdad? Esa parte de la tierra se contamina y está abierta para la destrucción. Cuando uno tiene ese entendimiento, uno sabe que empieza a seguir las leyes y te dice, oh, ¿cómo debemos de orar? Como ahora estamos aquí en los Estados Unidos, mira para el Medio Oriente sobre donde está Jerusalén y empieza a orar, mira para arriba, ¿verdad? Y no sabes cómo orar hasta nuestro Señor Jesucristo nos dijo que di el Padre Nuestro, ¿verdad? Si no sabes qué orar. Pero nosotros tuvimos instrucciones para saber cómo orar y cómo decir gracias al más altísimo, pero aquí los mandamientos del hombre nos dieron como estatuas del madero, la piedra, ¿verdad? Y eso es lo que se practica ahora sin saber que eso que contamina toda la tierra. Sigue leyendo, vamos para atrás al Macabeos 44, versículo 44. Versículo 44. Porque el rey había enviado cartas por mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá, para que siguieran las leyes extranjeras de la tierra, y prohibido los holocaustos, los sacrificios y las libaciones en el templo, y que profanaran los sábados y las fiestas. Olvidarnos de toda nuestra herencia, ¿verdad? Así fue lo que causó este hombre. Lee. Y contaminan el santuario y a los santos. Levantaron altares y arboladas y capullos de ídolos, y sacrificaron carne de cerdo y animales inmundos. Dice que sacrificaron carne de cerdo en el templo de nosotros, en el santuario, ¿verdad? Así como uno empieza a aprender que uno es el templo, ¿verdad? Tú eres el templo del más altísimo ahora, ¿verdad? Así como nos dieron esa carne de cerdo para que nosotros fuéramos corrompidos, es lo mismo que nos enseñaron hoy día, ¿verdad? Lo que hicieron ellos. Bien, así como cuando uno lee de las costumbres, como nosotros somos de Latinoamérica, ¿verdad? Nuestras costumbres nunca fueron de comer el cerdo. Eso todo vino cuando llegó el español, ese hombre idomita, ¿verdad? Y nos empezó a enseñar todas las costumbres de ellos y nosotros nos olvidamos de nuestra ley, ¿verdad? De nuestras reglas. Pero sigue leyendo. Versículo 48. Para que también dejen incircuncisos a sus hijos y abominen su alma con toda inmundicia y profanación. Al final podrían olvidarse de la ley y cambiar todas las ordenanzas. Lee. Y cualquiera que no obedeciere al mandamiento del rey dijo que debía morir. Ahí ustedes pueden mirar, nos dieron esa opción. Si no quieres hacerlo del mandamiento del rey, te vamos a poner a muerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Lee. De la misma manera, escribió a todo su reino y nombre superintendentes sobre todo el pueblo, ordenando a las ciudades de Judá que sacrificaran ciudad por ciudad. Entonces muchas gentes del pueblo se reunieron con ellos, a saber que los que abandonaron la ley y cometieron males en la tierra. Ahí ustedes pueden mirar que había mucho del pueblo de Israel que se unieron con ellos, hicieron los decretos de todo del rey, ¿verdad? Antíoco. Y
ya que sabemos lo que sabemos, nuestra tierra, todo eso fue abierta para la destrucción, no nomás de la destrucción física, así que uno puede mirar, pero toda la memoria de Jacob se estaba disminuyendo, ¿verdad? Todos los que abandonaron la ley y cometieron males en la tierra. Versículo 53. Y arrojó a los israelitas a lugares secretos, incluso a donde pudieran huir en búsqueda de socorro. En busca de socorro, el día 15 del mes de Caslu, en el año 745, erigieron la abominación desolada sobre el altar. Ahí ustedes pueden mirar, abominación desolada sobre el altar. Fue cuando perdimos todo el poder de nuestras manos. Este hombre vino con su ejército y se llevó todo lo que pudieron profanar, lo profanaron, ¿verdad? No teníamos nada de poder en nuestras manos. Lee. Erigieron la abominación desoladora sobre el altar y edificaron altares de ídolos por todas las ciudades de Judá, por todos lados, y quemaron incienso a las puertas de sus casas y en las calles. Y cuando rompieron en pedazos los libros de la ley que encontraron, los quemaron al fuego. Dice que cualquier libro que nosotros teníamos de la ley, pero no nomás de la ley, pero de nuestros, de los los datos del pasado, toda nuestra información de cómo poner todo lo que tenían en nuestras bibliotecas, todo eso lo quisieron borrar, todo eso, ¿verdad? Lee. Y donde quiera que se encontrara con alguno el libro del testamento, o si alguno accedía a la ley, el mandamiento del rey era que lo mataran. No nomás de los libros, pero también si tú estabas de acuerdo o estabas hablando, todo eso era como, esa sombra traía el miedo, ¿verdad?, a nuestro pueblo, que no podíamos practicar y no podíamos hacer quienes somos nosotros en verdad. Así como ahora que dice, no puedes decir que tú no eres un verdadero judío, ¿verdad? Todo eso fue practicado también o fue puesto a nosotros en ese tiempo, ¿verdad? Lee. Así hacían por su autoridad a los israelitas todos los meses, a todos los que se hallaban en las ciudades. El día 25 del mes sacrificaron sobre el altar de los ídolos que estaba sobre el altar de Dios. Otra vez sacrificando y sacrificando. Ellos sabían lo que nosotros hacíamos, porque nosotros también ofrecíamos sacrificio y ellos quisieron venir y lo hacían para profanarlo, ¿verdad? Más y más y más, porque ellos sabían lo más que podíamos, que nos ponían a nosotros a dormir, ellos tenían poder sobre nosotros, ¿verdad? Lee. En ese momento, según el mandamiento, dieron muerte a ciertas mujeres que habían hecho que sus hijos fueran circuncidados, y colgaron a los niños del cuello, saquearon sus casas, mataron a los que habían circuncidado. Cuando uno lee la historia de la gente de Latinoamérica, circuncisión era algo que nosotros practicábamos también, nuestras costumbres, pero cuando vino el conquista, ese hombre español, no, nos quitaron todas nuestras costumbres, nos hicieron que si no seguíamos las costumbres de ellos y su religión, que nos iban a matar. También hicieron eso, lo mismo con nuestra gente en ese tiempo. ¿Lee? Sin embargo, muchos en Israel estaban completamente resueltos y confirmados en sí mismos de no comer nada inmundo. Por tanto, prefirieron morir para no contaminarse con carnes y para no profanar el santo pacto. Y entonces murieron y hubo gran ira sobre Israel. Ahí ustedes pueden mirar que siempre hubo uno de esos israelitas, ¿verdad?, que siempre tenían esa lumbre quemando, que querían seguir las leyes del más altísimo y ellos preferían morir de estar viviendo en impureza, ¿verdad? Ahora vamos, you go to the PowerPoint now, go to the Josephus one. Esta información ustedes la pueden también leer en el capítulo 2 de los Macabeos.
pero voy a leer porque para summarize o sumar de lo que, del resumir de la historia, ¿verdad? Este es del libro de Josefo, página 198. Dice, en aquel tiempo había un sacerdote judío llamado Matatías, que vivía en el pueblo de Modín. Tenía 5 hijos: Juan, que tenía por sobrenombre Gadés; Simón, de sobrenombre Matés; Judas, llamado Macabeo; Eleazar, de sobrenombre Aurán; y Jonatán, llamado Afo. Algunos de los hombres del rey habían llegado a Modín para obligar a los judíos a sacrificar como él había ordenado, como el rey había ordenado, ¿verdad? El rey mandó uno de sus oficiales o de su ejército, ¿verdad? Para que ellos puedan mirar que la gente de Israel, que persigan la orden del rey, ¿verdad? Dice, siguiendo, por cuanto Matatías era el jefe allí, querían que él fuera el primero en sacrificar, sabiendo que sus concuidanos le siguieran. Matatías rehusó, diciendo que incluso si todos los demás obedecían las órdenes de Antíoco, y él y sus hijos nunca lo harán. Aquí ustedes pueden mirar que Matatías era como un gobernador, ¿verdad? De la ciudad de Modín, y él tenía 5 hijos, y él tenía ese celoso por la ley, que él estaba diciendo a sus hijos que él y su familia no van a seguir las leyes del rey Antíoco, ¿verdad? Y ahí lo estaba diciendo, que si él se estaba poniendo él mismo por ejemplo, para el ejemplo de la nación. Siguiendo, dice, pero otro judío se adelantó y sacrificó como Antíoco había ordenado. Matatías y sus hijos sacaron cuchillos de hoja ancha. Acuérdense, este es uno del pueblo de Israel que quiso seguir a las leyes del rey y sacrificar a dioses ajenos. Y ahorita están mirando que Matatías y sus hijos sacaron cuchillos para matarlo, ¿verdad? Y dice, y degollaron al hombre, y dieron muerte también al oficial del rey y a sus soldados. Después de derribar el altar pagano, Matatías gritó, el que sea celoso por las leyes de nuestro país y por el culto a Dios, que me siga. Él y sus hijos huyeron entonces al desierto, y muchos les siguieron con sus mujeres e hijos, y vivieron allí en cuevas, marchando contra ellos los sirios, que los quemaron dentro de sus cuevas en el día del sábado. No solo no se resistieron los judíos, sino que ni siquiera taparon las bocas de las cuevas. Así como uno tiene confusión de qué hacer y qué no hacer en los días de reposo, así también era, porque acuérdense, esa sombra del helenismo había llegado a toda la tierra de Israel, y las leyes no se miraban que estaban practicándolas, y el juicio no estaba en las mentes de nuestra gente. Y aquí ustedes pueden mirar que aunque ellos tenían ese valor de guardar la ley, de ir contra la ley del rey, ¿verdad? Dice que se metieron a cuevas y no quisieron pelear, ¿verdad? Y dice, y alrededor de unos 1000 murieron. Muchos no obstante escaparon con Matatías, a quien nombraron caudillo. Él les ordenó que lucharan incluso en el sábado. Ahí ustedes pueden mirar que Matatías dio ese razonamiento, ese juzgamiento. Dice, no, aunque sea el día de reposo, de todos modos vamos a pelear, ¿verdad? Pues en caso contrario, el enemigo escogería siempre este día para atacar, y todos serían destruidos. Reunido una gran fuerza, Matatías, ¿puedes leer el capítulo 2, versículo 42 y 43? Porque dice aquí, reunido una gran fuerza. Vamos a leer qué es esa fuerza. Versículo. Segundo libro de Macabeos, capítulo 2,
Primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 42. Entonces vino a él una compañía de asidianos que eran valientes de Israel, todos los que se dedicaban voluntariamente a la ley. Aquí esos que se llamaban asidianos, ellos eran israelitas que estaban, eran como un ejército. Vinieron y supieron que del nombre de Matatías, ¿verdad? Y quisieron venir con él. Versículo 43. También todos los que huían de la persecución se unieron a ellos y fueron un freno para ellos. Dice que fueron un freno para ellos. Entonces aquí la palabra se está viajando en todo Israel, que Matatías dijo, el que tenga celos para seguir estas leyes, que me sigan. Y todos venían de muchos lugares por diciendo, no, este hombre vino, nos quitó todo, pero nosotros tenemos esa congregación que podemos unirnos a pelear, ¿verdad? En el nombre del más altísimo. Pero otra vez siguiendo página 198, el último párrafo, dice: reunido una gran fuerza, Matatías y sus hombres volcaron los altares paganos, dando muerte a los que habían sacrificado en ellos, así como ellos mataban a la gente también de nuestro propio pueblo, porque ellos sabían que ellos ya estaban corrompidos, ellos ya estaban profanados. Es porque ellos sacrificaron a dioses ajenos, pecaron, ahora la destrucción está dispuesta a atacar no nomás a ellos, pero a la gente inocente, ¿verdad? Matatías supo que todo eso necesita una corrección. ¿Y qué es la corrección? Es derramar la sangre, ¿verdad? Por eso los mataban. Y dice: y ordenaron que todos sus hijos fueran circuncidados. Pero después de haber estado al mando durante un año, se enfermó. Apremiado a sus hijos a que le prosiguieran el noble esfuerzo que él había comenzado. Les dijo que escogieran a su hermano Simón como consejo paternal y a Macabeo, que es Judas, ¿verdad?, como general, por su arrojo y fuerza. Luego murió y fue sepultado en Modín, muy lamentado por el pueblo. Sí, vamos a brincar al precepto, versículo 49 al 61, porque antes de que murió Matatías, él tuvo un mensaje a sus hijos, y vamos a leer sobre ese mensaje. Versículo 49. Hey, hang on. Hey, can you go to... Yes. Ahí ustedes pueden mirar ese mapa, ahí se puede mirar como en el mapa de la derecha, ahí por la izquierda, ustedes pueden mirar esa ciudad Modín. Allí es donde, ahí ustedes pueden mirar qué cerca estaba de Jerusalén, para darse una idea. Pero vamos a ver qué el mensaje que Matatías dejó a sus hijos antes de que muera. ¿Lee? 49 al 61. Versículo 49. Cuando se acercaba el tiempo de la muerte de Matatías, dijo a sus hijos: ahora ha cobrado fuerza la soberbia y la represión, y el tiempo de la destrucción y la ira de la indignación. Dice que ha llegado esa destrucción al pueblo de Israel. ¿Lee? Ahora pues, hijos míos, sed celosos de la ley y dad vuestra vida por el pacto de vuestro Padre. Recordad lo que hicieron nuestros padres en su tiempo, para que recibas gran honor y un nombre eterno. ¿No fue Abraham fiel en la tentación y le fue contado por justicia? José, en el tiempo de su angustia, guardó el compromiso y fue nombrado señor de Egipto. Fineas, nuestro padre, siendo celoso y ferviente, obtuvo el convenio de un sacerdocio eterno. ¿Quién más? Jesús, por cumplir la palabra, fue hecho juez en Israel. Caleb, por dar testimonio ante la congregación, recibió la herencia de la tierra. David, por ser misericordioso, poseía el trono de un reino eterno.
Elías, por ser celoso y ferviente por la ley, fue elevado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, al creer fueron salvados de la llama. Daniel, por su inocencia, fue librado de la boca de los leones. Ahí ustedes pueden mirar todo eso, fue como nuestra prueba. Lee el 61, ¿verdad? Para decir. Considerada así por todos los siglos. Por uno de los siglos. Por todos los siglos. Dice, considerad así por todos los siglos, ¿verdad? Lee. Que ninguno de los que en él confía será vencido. De ninguno que uno desconfía, o cada uno que del hombre israelita que confía en el más altísimo, dice que nunca será vencido. Eso uno lo debe de comprobar uno mismo, ¿verdad? Uno tiene que tener esa fe, así como tuvieron nuestros antepasados. Así, dice, ustedes ya han mirado las pruebas de todos nuestros antepasados, dice, pero dice, tú considera así por todos los siglos, no nomás que tú, pero que les enseñes a los hijos y a los hijos de tus hijos, que nosotros los hombres de Israel tenemos una carga, ¿verdad? Lee. No temas, pues, las palabras del pecador, porque su gloria será estiércol y gusanos. Hoy será levantado y mañana no será hallado. Así también decía Job, que no le temas a ese hombre, el edomita, ¿verdad? Porque él se exalta en orgullo, pero también va a ser, esa gloria de él nomás va a durar un tiempo, ¿verdad? Pero lee. Porque ha vuelto al polvo y sus pensamientos se ha desvanecido. Dice que está muerto. Lee. Por tanto, hijos míos, sed valientes y mostraos a vosotros mismos hombres en nombre de la ley, porque por ella alcanzaréis la gloria. Dice que por ella, por la ley, alcanzarás la gloria. Lee. Y he aquí, yo sé que tu hermano Simón es un hombre de consejo. Escúchalo siempre, él será tu padre. En cuanto a Judas Macabeo, él ha sido poderoso y fuerte, incluso desde su juventud. Que sea tu capitán y pelee la batalla del pueblo. Brinca al 68. Recompensa plenamente a las naciones. No, nomás dile que you forgive them, o dale el otro cachete, ¿verdad? Recompensa plenamente a las naciones. ¿Y qué? Y obedece los mandamientos de la ley. Los mandamientos del hombre. Los mandamientos de la ley. Ajá. Entonces los bendijo y se reunió con sus padres. Ahí ustedes pueden mirar ese gran mensaje que le dejó a los hijos. Y él fue un ejemplo que nosotros debemos de seguir, porque él puso su confianza en el más altísimo y hizo que sus hijos estaban puestos para prosperar, porque él, como tenía 5 hijos, él enseñaba a la ley, no nomás a su familia, pero al pueblo. Él tuvo esa carga de ser, ¿cómo decir? De estar unido con la congregación, de estar, él sabía de lo que debía de hacer en nuestro trabajo, ¿verdad? Ok, vamos de ahí a brincar a Primera de Macabeos 3 y versículo 1. Primera de Macabeos 3, versículo 1. Entonces su hijo Judas, llamado Macabeo, se levantó en su lugar, y todos sus hermanos lo ayudaron, y todos los que estaban con su padre, y pelearon con alegría la batalla de Israel. No, pelearon así bien desachados, ¿verdad? Pelearon con alegría la batalla de Israel. Dice que ellos estaban orgullosos con alegría, ¿verdad? A pelear por Israel. Lee. Entonces dio gran honor a su pueblo, y se puso una coraza como un gigante, y se ciñó sus arnes de guerra alrededor de él, e hizo batallas protegiendo al ejército con su espada. Lee. En sus actos era como un león y como un cachorro de león que ruge por su oración. Porque persiguió a los impios, los buscó y quemó a los que afligían a su pueblo. Y ahí ustedes pueden mirar que todo eso, su nombre fue conocido sobre todo el pueblo, que él no nomás era grande también cuando él era chavo, ¿verdad? Pero él
sabía que él iba a ser un capitán y él iba a agarrar a todo el pueblo, esa congregación, y iba a pelear por su pueblo, ¿verdad? Por sus leyes, ¿verdad? Brinca al versículo 9. Versículo 9. De modo que fue renombrado hasta lo último de la tierra y recibió a los que estaban a punto de perecer. Entonces Apolonio reunió a los gentiles y a un gran ejército de Samaria para pelear contra Israel. Ok, aquí viene un señor que se llamaba Apolión, ¿verdad? Él era un gobernador de Samaria que estaba de acuerdo a las leyes del rey. Y este señor no tenía mucha ira contra Judas, ¿verdad? Porque él no estaba de acuerdo y le traía muchos problemas. ¿Lee? Lo cual cuando Judas lo vio, salió a recibirlo y lo hirió y lo mató. Aquí ustedes pueden ver que Judas también no quiso escucharlo y lo mató. ¿Lee? Muchos también cayeron muertos, pero los demás huyeron. Ujú. Tomó pues Judas por despojos y Apolonio también la espada, y con ella peleó toda su vida. Ustedes pueden mirar que también él le quitó todo lo que él se llaman despojos o like the spoils, ajá. Todo lo que pertenece de ellos nosotros lo agarramos, ¿verdad? A decir que así como cuando salimos de la naturaleza a la tierra de Israel, nosotros quitábamos los despojos de las otras naciones. Así era lo mismo. Uno debe de agarrar todo para armar su propio pueblo, ¿verdad? ¿Lee? Y cuando Serón, príncipe del ejército de Siria, oyó decir que Judá había reunido a él una multitud y compañía de fieles para salir con él a la guerra, dijo: me daré nombre y honra en el reino, porque iré a pelear con Judas y con los que están con él, que desprecian el mandamiento de los reyes. Ujú. ¿Lee? Así que lo preparó para subir, y fue con él un ejército poderoso de impios para ayudarlo y para ser vengado de los hijos de Israel. Y cuando se acercó a la subida de Bethran, Judas salió a recibirlo con una pequeña Ahí ustedes compañía, disculpen. en el mapa, ahí en el de la derecha, ahí ustedes pueden mirar dónde queda Beth Horon. Queda ahí cerca de Modín, en medio de Jerusalén y Modín, ¿verdad? ¿Lee? 17. El cual, cuando vieron que la hueste venía a recibirlos, dijo a Judas: ¿cómo podremos, siendo tan pocos, por luchar contra una multitud tan grande y tan fuerte, ya que estamos listos para desmayar con el ayuno todo este día? Porque acuérdense, haciendo ayunas era una práctica que nosotros hacíamos para poder estar más conectados con el más altísimo, quitarnos de toda impureza, estar de una mentalidad bien limpia, ¿verdad? Y así nosotros orábamos, así suplicábamos, pero él decía, ¿cómo podemos hacer eso cuando estamos en medio de ayunas, verdad? ¿Lee? A quien respondió Judas: no es fácil para muchos ser encerrados en manos de unos pocos, y con el Dios de los cielos todo es uno. ¿Qué hace el Dios de los cielos, verdad? ¿Lee? Para librar con una gran multitud o con una pequeña compañía. Dice que es fácil para librar con una gran multitud, con una pequeña compañía. Entonces quiere decir que la fuerza no viene de muchos hombres en el ejército, la fuerza viene de Dios, ¿verdad? ¿Lee? Porque la victoria de la batalla no es la multitud del ejército, sino que la fuerza viene del cielo. La fuerza viene del más altísimo. ¿Lee? Vienen contra nosotros con mucho orgullo e iniquidad, para destruirnos a nosotros y a nuestras esposas e hijos, y para saquearnos. Pero luchamos por nuestras vidas y nuestras leyes. Y las leyes de los hombres, ¿verdad? Y nuestras leyes. Nuestras leyes, la ley que nos dio el más altísimo. Sigue leyendo. Por tanto, el Señor mismo los derribará delante de nosotros, y en cuanto a vosotros, no les temáis.
Tan pronto como dejó de hablar, saltó repentinamente sobre ellos, y así Serón y su anfitrión fueron derribados ante él. No quiso gastar ningún tiempo, así cuando empezó a hablar, paró y de repente se dice que se saltó repentinamente sobre ellos. Ahí quiere decir que ese espíritu, esa confianza que ellos sabían que la fuerza viene del más altísimo, ya estaba con Judas, ¿verdad? Porque él estaba diciendo a todo el pueblo, hey, no importa, si estás en ayudas, si te sientes bien débil, no importa. Toda la fuerza viene del más altísimo, sí, toda la victoria viene de él, ¿verdad? Y él fue un ejemplo que nosotros debemos de mirar, que debemos así como ellos quitaron todo del santuario, todo, quitaron esa sombra de helenismo que ahora nosotros la conocemos como the American Way, ¿verdad? Que se nos olvidó toda esta ley, todo eso nosotros debemos de limpiar de nuestras mentes y de conocer de dónde venimos nosotros, por qué por qué a las otras naciones es importante para ponernos a dormir, porque ellos saben de cuando nosotros estamos de acuerdo con el más altísimo, ellos no tienen poder, ¿verdad? Sigue leyendo. Y los persiguieron desde la bajada de Bethroan hasta la llanura, donde fueron muertos unos 800 hombres de ellos, y el resto huyó a la tierra de los filisteos. Entonces comenzó el temor de Judas y sus hermanos, y un pavor muy grande de caer sobre las naciones alrededor de ellos. Ustedes pueden mirar que hasta la fama ya estaban conocidas de todas las naciones que ellos hablaban de Judas y de las batallas, ¿verdad? Todo eso es importante de saber porque no, esas batallas no nomás eran así de algo o de guerra, no, era a filo de espada y dice que aquí teníamos como 3,000, pero ellos tenían como 10,000, ¿verdad? Y dice, no, eso no importa, nosotros todavía te podemos ganar porque tenemos al más altísimo, ¿verdad? Brinca de allí al 29. Versículo 29. Sin embargo, cuando vio que el dinero de sus tesoros se había acabado y que los tribunos en el país eran pequeños a causa de la disensión y la plaga que había traído sobre la tierra, al quitar las leyes que habían sido de antaño. Aquí ustedes pueden mirar que hasta Antíoco, ¿verdad? Él miraba que todas estas, nosotros llamamos como campañas, ¿verdad? En el militar, que todas esas campañas, uno tiene que tener dinero para poder soportar todas esas batallas. Se requiere dinero o para tener todo el equipaje. Pero dice que aquí, sin embargo, cuando vio que el dinero de sus tesoros se había acabado, que los tributos en el país eran pequeños a causa de la disensión, dice que ellos habían traído esa plaga sobre la tierra a quitar las leyes que habían sido de antaño, ¿verdad? Dice que como ellos trajeron esa destrucción, ellos están mirando la causa de lo que está pasando a ellos. Así como ahora, por ejemplo, cuando uno mira así ahora las noticias que le piden al presidente Joe Biden, ¿verdad? Dice, hey, ¿nos puedes mandar dinero para soportar la guerra en Ucrania? Era lo mismo que estaba pasando aquí. Ellos pedían y pedían dinero, pero no, pero Judas sus activos, ¿verdad? Activos o bienes. Sus activos o los bienes para soportar esos activos o los bienes para esa campaña de guerra, ¿verdad? Dice que así como le están pidiendo al presidente hoy día que soportar con billones de dinero, ¿verdad? Así era lo mismo. Ellos miraban el dinero y daban mucho y sabían que la reputación de Judas estaba haciendo mucho daño en los planes de ellos y a ellos no les gustaba, pero ellos sabían de que era una batalla bien importante porque si no, si Judas, que tiene un ejército así, es como que causa a estos hombres impios a preguntarse a ellos mismos si ellos son poderosos, ¿verdad? Ese orgullo está como herido, como diciendo el ego, ¿verdad? Pero a ustedes pueden mirar qué daño estaba haciendo Judas a las mentes de estos reyes, ¿verdad? Vamos a ir al 30.
Versículo 30. Temía no poder soportar más los cargos ni tener regalos para dar tan generosamente como antes, porque había sobrepasado a los reyes que le precedieron. Así que como ahora uno mira que, oh, los Estados Unidos, ellos dan dinero aquí, dan dinero para allá, pero a veces decimos, hey, ¿cómo damos mucho dinero y aquí estamos bien pobres, ¿verdad? Ajá, bien quebrados, así es lo mismo que estaba pasando en ese tiempo. Lee. 31. Por tanto, muy perplejo en su mente, decidió ir a Persia, tomar allí los tributos de los países y reunir mucho dinero. De modo que dejó a Lisias, hombre noble y de sangre real, para que supervisara los asuntos del rey desde el río Eufrates hasta los límites de Egipto. Ahora este rey Antíoco le dio le dio el dominio a Lisias, ¿verdad? No el dominio decir, pero le dio esa carga que él está encargado desde el río Eufrates hasta Egipto, ¿verdad? Es una un gran pedazo de tierra. ¿Lee? Y para criar a su hijo Antíoco hasta que volviera. Y le entregó la mitad de sus tropas y los elefantes, y le encargó todo lo que hubiera querido hacer, y también de los que habitaban en Judá y Jerusalén. Y saber que enviaría un ejército contra ellos para destruir, desarraigar la fuerza de Israel y el remanente de Jerusalén, y quitar su memoria de ese lugar. Y quitar su memoria de ese lugar. ¿Qué no eso leemos en el Salmos 83? Que todas estas naciones están en culto ellos juntos para quitar la memoria de Israel. Así como ellos nos ponen en esa situación bien baja hoy día, así también tenían ese pacto ellos mismos, que siempre querían robar la memoria de Israel. Así como nos quitaron nuestros nombres orígenes y nos dieron los nombres de nuestros cautiverios, ¿verdad? De nuestros opresores, así era lo mismo. Quisieron quitar todo eso de la memoria de nosotros. Lee. Y que pusiera extranjeros en todos sus alojamientos y repartiera sus tierras por suertes. Así como ellos nombran los nombres de las tierras de aquí, ¿verdad? Que de acuerdo a los hijos de ellos, y que ponen a gente de su pueblo en carga de cada de cada ciudad o de cada county, ¿verdad? Están practicando lo mismo que hacían antes, ¿verdad? Lee. Entonces el rey tomó la mitad del ejército que quedaba y partió a Antioquia, su ciudad real, el año 147, y después de pasar el río Eufrates, pasó por las tierras altas. Entonces Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, y Nicanor y a Gorgias. Ahora Lisias agarró estos tres personas también, que como nosotros también tenemos una fiesta de destrucción de Nicanor, ¿verdad? Y a Ptolomeo, que era otro Ptolomeo que estaba en cargo de Egipto, y era otro, uno que se llamaba Georgías, pero ellos fueron dado ese ejército tan grande que dicen que hasta leímos anterior que tenían hasta elefantes. Ustedes tienen que mirar que esos elefantes eran como tanques en los años pasados, que era un ejército bien grande, y todo eso vino de Persia, ¿verdad? Que eran dispuestos para venir a Jerusalén a destruir a Matatías. Todos ellos estaban planeando todo esto en cuántos años, ya que no podían derramarlo, ¿verdad? Lee. Sí, pero como dice el hermano, pongan mucha atención que acuérdense que decía que era un ejército pequeño, el de Judas, y vienen con elefantes, vienen con tanques, vienen con tanto armamento para poder ver si lo pueden derrotar. Dice, valientes de los reyes amigos, y con ellos envió 40,000 hombres de a pie y 7,000 jinetes para que fueran a la tierra de Judá y la destruyeran, como había mandado el rey. 40,000 hombres, así como infantería y jinetes. Esos son como de esos de la lanza, ¿verdad? Lo de los caballos, ¿verdad? Pero dice que 7,000, 47,000 en total, ¿verdad? Lee. Salieron pues
con todas sus fuerzas y vinieron y acamparon junto a Emas en la llanura. Ahí, ustedes miraron dónde estaba Emmaus. Go back to the PowerPoint now to that map where. Ahí ustedes pueden mirar dónde está Emmaus. Queda ahí cerca de Jerusalén, en medio de, casi abajito de Modín. Pero ahí fue donde ahorita estamos. You come back to us, Doc. Thank you. Versículo 41. Y los mercaderes del país, oyendo la fama de ellos, tomaron plata y mucho oro con los siervos, y entraron en el campamento para comprar a los hijos de Israel para esclavos. También se les unió una potencia de Siria y de la tierra de los filisteos. Cuando Judas y sus hermanos vieron que se multiplicaban las miserias y que las fuerzas acampaban en sus fronteras, porque sabía que el rey había dado la orden de destruir al pueblo y aborrirlo por completo. Ok, aquí ustedes pueden mirar que Judas ya estaba mirando todo ese ejército que venía contra ellos, ¿verdad? Dice que en los bordes estaban acampañados, ¿verdad? Que todo esto fue por causa de él. Y él se estaba dando a reconocer que decían, sabían que el rey había dado la orden de destruir al pueblo de Israel. ¿Lee? 43. Se decían unos a otros, restablezcamos el estado deteriorado de nuestro pueblo y luchemos por nuestro pueblo y por el santuario. Entonces se reunió la congregación para estar preparados para la batalla. Ahí ustedes pueden mirar que en el cautiverio tenían congregaciones. Hay muchos del pueblo de Israel que nomás no piensan que qué importante es una congregación, qué importante es de saber quién es tu pueblo, porque del fin de todo esto vamos a tener nosotros mismos. Si uno quiere luchar por las leyes, por su vida, por sus leyes, no va a poder luchar uno mismo solo. Pero aquí te está diciendo que para uno conocer el pueblo, que hasta en esos tiempos tenían congregaciones, ¿verdad? ¿Lee? Entonces se reunió la congregación para estar preparados para la batalla y para orar y pedir misericordia y compasión. Jerusalén yacía vacía como un desierto y ninguno de sus hijos entraba ni salía. El santuario también fue pisoteado y los extranjeros mantuvieron la fortaleza. Las gentes tenían su morada en ese lugar y el gozo se quitó de Jacob y cesó la flauta del arpa. A ustedes pueden mirar aquí que todavía Judas y la congregación ahí que estaban peleando, ¿verdad? Ese ejército que él tenía, todavía estábamos viviendo en las montañas y ellos todavía, en todos esos años que han pasado, o todo ese tiempo, esos meses, ¿verdad? Todavía no podíamos limpiar en nuestro santuario. Dice que todo estaba desollado y estaba lleno de extranjeros, de hombres impios, ¿verdad? Todo de lo que nos pertenecía. Pero ahí ustedes pueden mirar que todavía estábamos en las montañas peleando. ¿Lee? Por tanto, los israelitas se reunieron y llegaron a Masfa, enfrente de Jerusalén, porque en Masfa estaba el lugar donde oraron antes en Israel. Entonces ayunaron aquel día. Ayunaron aquel día otra vez a suplicar, a estar limpios de la mente, a limpiarse de todo eso, ¿verdad? De la impureza y a orar al más altísimo. ¿Lee? Se vistieron de cilicio, arrojaron ceniza sobre sus cabezas y rasgaron sus vestidos. Y abrió el libro de la ley, en el cual las naciones habrían procurado pintar la semejanza de sus imágenes. La semejanza de sus imágenes. Can we go to the PowerPoint now and go to the one that says iconoclasma? Ahí ustedes pueden mirar esa palabra. Nosotros en inglés le llamamos iconoclasm, ¿verdad? O iconoclasm. Eso, así como dice que abrieron el libro de la ley a la cual las naciones habían procurado pintar la semejanza de sus imágenes. De todo ese tiempo, de toda esa sombra del helenismo, ¿verdad? Que vino,
y empezaron a cambiar todas las costumbres de Israel. No es diferente de lo que ha pasado ahora. Así cuando uno no nomás abre así las Biblias de ahora o uno mira las películas de edad y dicen, oh mira, es una película acuerdo de la Biblia, ¿verdad? Y uno mira a los actores y mira, hey, bueno, los que están jugando estos actores son del pueblo del Edomita, ¿verdad? Son gringos y eso a ellos no les pertenece nada de la ley o de nosotros, ¿verdad? Pero así era lo que hicieron en ese tiempo. Y aquí la definición de iconoclasma dice: la acción de atacar o rechazar asertivamente creencias e instrucciones apreciadas o valores y prácticas establecidos. Número 2 dice: el rechazo o destrucción de imágenes religiosas por considerarlas heréticas, la doctrina de los iconoclastas. Hay un libro que se llama Russian Icons, ¿verdad? Ese libro, cuando uno lo mira de las fotos de los santos, ¿verdad? Que tienen la piel así morena, porque Jacob es de nuestro antepasado, era de piel morena, ¿verdad? Y cuando uno mira los libros de ahora, que lo quisieron blanquear, decir, ¿verdad? Para estar más directo, dice, lo quisieron blanquear y confundir las caras de los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Son los hijos de Israel. Pero todo esto fue planeado para que nosotros podamos ser confundidos y no de recordar de dónde venimos, ¿verdad? You come back to us, Doc. Thank you. Es como cuando miran ustedes la white supremacy. Desde ese entonces ha empezado la supremacía blanca. Versículo 49. Trajeron también a los sacerdotes las vestiduras, las primicias y los diezmos, ya los nazareos que despertaron que habían cumplido sus días. Entonces clamaron a gran voz al cielo diciendo: ¿qué haremos con estos y a dónde los llevaremos? Porque su santuario ha sido hollado y profanado, y tus sacerdotes están abatidos y abatidos. Brinca al 53. Versículo 53. ¿Cómo podremos hacer frente a ellos a menos que tú, oh Dios, seas nuestra ayuda? Ahí ustedes pueden mirar que ya mirando, estamos cerca de nuestro santuario, en el lugar que se llama Masfa, ¿verdad? Dice que allí podíamos mirar y nos empezamos a convertirnos así como ponernos ceniza, a ayunar, ¿verdad? Y estamos ahorita pidiéndole al más altísimo, ¿cómo es que podemos agarrar todo esto para atrás? Le estamos pidiendo ayuda, ¿verdad? Lee. Entonces tocaron las trompetas y clamaron a gran voz. Dice, tocaron las trompetas, era como una costumbre de nosotros. Lee. Y después de esto, Judas ordenó capitanes sobre el pueblo, incluso capitanes sobre miles y sobre cientos y sobre 50 y sobre decenas. Espérate, voy a agarrar ese precepto, porque ahí, eso no es algo de light, to say. No es algo leve. Uno debe de estar meditando en esta palabra y nosotros teníamos instrucción de cada vez que nos vamos a meter en guerra, ¿qué debemos de hacer? Este es el libro de Números 10 y versículo 7. Dice, espérate, voy a leer el del versículo... es el Números 19. Dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestaré, tocarás alarma con las trompetas, y serás recordados por Jehová vuestro Dios, y serás salvos de vuestros enemigos. Ahí ustedes pueden mirar que cada vez que salimos, era costumbre de tocar ¿verdad? Las trompetas, y porque era alarma que el más altísimo venga, así como nos comunicábamos, ¿verdad? Con el más altísimo. Lee.
Entonces tocaron las trompetas y clamaron a gran voz. Y después de esto, Judas ordenó capitanes sobre el pueblo, incluso capitanes sobre miles y sobre cientos y sobre 50 y sobre decenas. Ahí ustedes pueden mirar que ya le estaba dando orden a su congregación, que ya nos estábamos moviendo otra vez como un gobierno, como nos debemos de mover. Así como cuando uno viene a una congregación, uno empieza a aprender eso, pero nosotros estamos bien destruidos, que hasta a veces no sabemos cómo mantener esa carga, que es un trabajo que debemos de hacer todos, mantener todos, y todos debemos de estar de acuerdo. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él decía que Él y el Padre somos uno, es que estaban de acuerdo de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Así nosotros también debemos de movernos. ¿Lee? 56. Pero a los que estaban construyendo casas o habían contraído esposas o estaban plantando viñedos o tenían miedo o a estos les mandó que volvieran, cuando uno a su propia casa según la ley, cada uno a su propia casa según la ley. Entonces el campamento se apartó y acampó en el lado del sur de Emaús. Y Judas dijo: armaos y sed hombres valientes, y estad preparados para la mañana, para que peleéis con estas naciones que se han reunido contra nosotros para destruirnos a nosotros y a nuestro santuario. Ahí ustedes pueden mirar que Judas siempre tuvo esa carga y siempre recordándoles a los hijos de Israel que de ese valor, que tener valor, que el miedo no debe de estar en el pueblo de Israel. Nosotros no debemos de conocer el miedo, nosotros debemos de saber quiénes somos y pelear por nuestra vida y nuestra ley, ¿verdad? ¿Lee? Porque mejor nos es morir en la batalla que contemplar las calamidades de nuestro pueblo y nuestro santuario. Sin embargo, como la voluntad de Dios está en los cielos, así la haga. Así como nosotros oramos, ¿verdad?, que se haga la voluntad. Ellos también sabían esa carga, por qué la razón que decimos eso, ¿verdad? Porque siempre, como dice, para prosperar debemos de meditar día y noche en nuestros mandamientos. Y ellos sabían, Judas sabía qué hacer en esos tiempos, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 4. Capítulo 4 de Primera de Macabeos, versículo 1. Entonces tomó a Gorgias 5,000 hombres de pie y 1,000 de los mejores a caballo, y sacó del campamento de noche, con el fin de que se precipitara sobre el campamento de los judíos y los hiriera de repente. Y los hombres de la fortaleza fueron sus guías. ¿Lee? Cuando Judas se enteró, él mismo se fue, y los valientes con él, para derrotar al ejército del rey que estaba en Emau. Ustedes pueden mirar. Go back to the PowerPoint now, the one with the map of yeah, two slides back. Right there. Ahí ustedes pueden mirar otra vez dónde está Emaús. Está en medio de Jerusalén y de Modín, ¿verdad? ¿Lee? Mientras que aún las fuerzas estaban dispersas del campamento, a la media hora vino Gorgias de noche al campamento de Judas, y al encontrar a nadie allí, lo buscó en los montes, porque dijo: estos hombres huyen de nosotros. Ellos están dando esa idea que ahora el miedo está con Judas, ¿verdad? Pero no era así. Judas, él se estuvo alerta y dijo: no, yo los voy a atacar donde ellos están, no ellos a nosotros, pero yo los voy a ir a atacar, ¿verdad? Por eso ellos fueron a Emaús, ¿verdad? ¿Sigue leyendo? Pero apenas se hizo de día, Judas se mostró en la llanura con 3,000 hombres, que sin embargo no tenían armaduras ni espadas en sus mentes. Recuerden, en sus mentes ellos tenían la ley del más altísimo. Dice que nomás eran 3,000 hombres. ¿Y qué tenía Jorgías? Tenía él, que dice, 5,000 hombres en jinete, en caballo, y 1,000 hombres, ¿verdad? ¿Sigue leyendo? Y vieron
el campamento de las gentes que era fuerte y bien ataviado y rodeado de gente en caballos, y estos eran expertos en guerra. Ujú. Ellos miraron la fuerza de ese ejército, pero sigue leyendo qué pasó. Entonces dijo Judá a los hombres que estaban con él: no temáis a su multitud, ni temáis su asalto. Ahí, así como decía nuestro antepasado Josué, ¿verdad? Que él dice, no tengas miedo, la victoria ya está. Así era lo mismo, que ese mismo espíritu del más altísimo que lo tenía Josué, también lo tenía Judas. Lee. Recuerda cómo nuestros padres fueron entregados en el Mar Rojo, cuando Faraón los persiguió con un ejército. Ahora pues, clamemos al cielo, si acaso el Señor tiene misericordia de nosotros y se acuerda del pacto de nuestros padres y destruye este ejército delante de nosotros hoy, para que sepan todas las gentes que hay uno que libra y salva a Israel. Entonces los extraños alzaron los ojos y los vieron venir hacia ellos. Por tanto salieron del campamento a la batalla. Pero los que estaban con Judas tocaron sus trompetas. Otra vez ustedes pueden mirar que era costumbre cada vez que salíamos a guerra, que nosotros comunicábamos con el más altísimo que íbamos a entrar, ¿verdad? A la guerra, ¿verdad? Lee. Entonces se unieron a la batalla y las naciones confundidas huyeron a la llanura. Sin embargo, todos los últimos de ellos fueron muertos a espada, porque los persiguieron hasta Gazera y hasta las llanuras de Idumia, Azote y Jamnia. Ahí ustedes pueden mirar dónde queda Gazera. Ahí ustedes está como a la izquierda de Emaús. Entonces todo eso persiguieron a todo al hombre impuro, ¿verdad? Judas. Y ustedes pueden mirar que esa batalla era bien grande, que eso se... Es Gaza. No, le estoy preguntando al hermano porque es donde está ahorita la batalla que está en las noticias y todo eso, pues. Imagínense, es el mismo lugar donde estaban peleando nuestros antepadres. Así es. Y dice, Gazera y hasta las llanuras de Idumia, Azote y Jamnia, de modo que murieron de ellos sobre 3,000 hombres. Hecho esto, Judas volvió otra vez con su hueste de perseguirlos, y dijo al pueblo, disculpen, no codicéis el botín y cuando hay batalla por delante. Dice que no codicies el botín, así los spoils, todo eso, dice, no te pongas así confortable ahorita que ellos ya se fueron, porque todavía no se ha terminado la batalla, ¿verdad? No codices el botín en cuanto hay batalla por delante. Y Gorgias y su ejército están aquí junto a nosotros en la montaña. Pero ahora, enfréntate a tus enemigos y vencerlos. Y después de esto podrás tomar el botín con valentía. Eso uno puede decir que esa lo que hicieron, no sé si ellos se fueron a Gaza, ¿verdad? Para decir que, ya estamos así derrotados, pero ustedes pueden mirar cuando nosotros tomábamos a Jericho, así hicimos esas mismas costumbres, ¿verdad? De poner ese deception al enemigo, que nosotros ya fuimos por vencido, pero Judas, él tenía esa sabiduría de qué hacer y cómo disminuir a todos estos ejércitos de las naciones. Versículo 19. Mientras Judas aún hablaba estas palabras, aparecieron algunos mirando desde el monte, los cuales cuando vieron que los judíos habían hecho huir a su ejército y estaban quemando las tiendas, porque el humo que se veía declaraba lo que había sucedido. Cuando pues percibieron estas cosas, tuvieron gran temor y vieron también a la hueste de Judas en la llanura lista para pelear. Ustedes pueden mirar que hasta ellos cuando miraron en el monte, miraron que Judas ya estaba quemando todo el campamento del enemigo, ¿verdad? Y fue cuando ellos sintieron ese miedo sobre el ejército de Judas. ¿Lee?
Todos huyeron a tierra de extraños. Y fueron hasta Gaza, hasta la tierra de Idomía, ¿verdad? Lee. Entonces Judas volvió a saquear las tiendas donde consiguieron mucho oro, plata, seda azul, púrpura del mar y grandes riquezas. All the spoils, ¿verdad? A ver, vamos a seguir. Lee. Después de esto, regresaron a sus casas y contaron un cántico de acción de gracias y alabaron al Señor en el cielo. Ahí ustedes pueden mirar que nosotros también teníamos cánticos de acción de gracia, pero hoy día nos dicen que tenemos una fiesta de acción de gracia, pero todo es encubierta sobre el masacre de nuestra gente, ¿verdad? Y está diciendo que nosotros cantaron un cántico de acción de gracia. Nosotros siempre dábamos gracia al más altísimo, ¿verdad? Pero ahora, como ustedes pueden mirar que ya estamos ahorita en noviembre, que ya mero se festeja esa acción de gracia que está cubierto de la sangre de nuestro pueblo, pero eso no debemos hacer, eso es costumbre de hombre, eso es ley de hombre, ¿verdad? Lee. Y alabaron al Señor en el cielo, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Así Israel tuvo una gran liberación ese día. Todos los forasteros que habían escapado vinieron y le contaron a Lisias lo que había sucedido, el cual a oírlo se avergonzó y se desanimó, porque ni se habían hecho a Israel las cosas que él quería. Así como cuando Judas estaba peleando con esos hombres de jinetes, ustedes se deben de acordar que las fuerzas militares de esos tiempos eran bien poderosas, que podían hasta conquistar las otras naciones. Ese imperio de Persia era uno de los más poderosos en ese tiempo, pero el militar de Alejandro el Magno y todo eso de lo que practicaban era bien poderoso, hasta tenían elefantes, pero nada de eso fue suficiente para conquistar a Judas y a la congregación que ellos tenían, los macabeos. Lee. Ni se habían cumplido las cosas que le había mandado el rey. El año siguiente, pues, Lisias reunió a 70,000 hombres escogidos de a pie y 5,000 jinetes para someterlos. Ahí ustedes pueden mirar que agarraron hasta 70,000 hombres, ¿verdad? Y 1,000 hombres de jinetes, 5,000 hombres, 75,000 en total. Ya es otro ejército más grande. Dice que duró hasta más tiempo. Dice, ok, no pude agarrarlos con estos. A lo mejor en los números otra vez voy a ganar, ¿verdad? Pero así no es, ¿verdad? Lee. Vinieron pues a Idumea y establecieron sus tiendas en Betsura, y Judas se encontró con ellos 10,000 hombres. Dice que Judas nomás teníamos 10,000 hombres, y dice que estamos aquí a pelear contra ellos, ¿verdad? Lee. Y al ver aquel poderoso ejército, oró y dijo, y al ver aquel poderoso ejército, oró y dijo. Como siempre dice, cada vez que antes de que se nos venga ese miedo, que pensemos otras cosas, dice que él oró. Y así es como nosotros debemos de estar manteniéndonos así cuando cada cosa que pase en esta vida, siempre debemos de orar antes de actuar, ¿verdad? Exacto. Sin pensar del miedo, sin pensar de qué va a pasar, qué ocasión, no. Dice que aunque sea un ejército grande o pequeño, no importa, debes de orar, ¿verdad? Lee. Bendito eres tú, Salvador de Israel, que reprimiste la violencia del valiente por mano de tu siervo David, y entregaste ejército de extranjeros en las manos de Jonatán, hijo de Saúl, y su escudero. Encierra este ejército en manos de tu pueblo Israel, y se avergüence de su poder y de su gente de a caballo.
haz que se desanimen y haz que caiga la audacia de su fuerza. Ahí ustedes pueden mirar que la fuerza viene del más altísimo y él puede causar, si tú tienes enemigos, el más altísimo puede causar que él se acerque y se caiga enfrente de ti. Todo eso viene del más altísimo, él es el que decide quién va a ganar y quién va a perder, ¿verdad? Pero ellos sabían de que toda esa batalla, aunque uno mire, hasta dicen que miramos maravillas saliendo de Egipto, ¿verdad? Que todo que hasta se abrió el mar, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos explicar eso? Es el más altísimo. Ahí nos está diciendo, debes de tener eso en memoria, así como leímos anterior el primer precepto, ¿verdad? Que te acuerdes de los tiempos pasados, porque todo eso todavía, hasta si uno va, como siempre decimos, si uno sale de aquí, de donde estés ustedes, ¿verdad? Miran la luna, miran el sol, dice que todavía, si tú puedes mirar esas cosas, que todavía estamos abajo del pacto del más altísimo, ¿verdad? Lee. Y haz que caiga la audacia de su fuerza, y déjalos temblar ante su destrucción. Derríbalos con la espada de los que te aman, y todos los que conocen tu nombre te alaben con alabanza. Entonces se unieron a la batalla, y del ejército de Lisias murieron unos 5,000 hombres antes que fueran muertos. Acuérdense, dice que 5,000 hombres. Este hombre tenía, ¿qué dice? 75,000. Dice que a la batalla se murieron 5,000 hombres. Y de 10,000 que tenía Judas, ¿verdad? Pero pudieron matar 5,000, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Cuando Lisias vio que su ejército se ponía en fuga y la virilidad de sus soldados de Judas y la virilidad de los soldados de Judá y cómo estaban dispuestos ya sea a vivir o morir valientemente, fue a Antioquía y reunió a una campaña de extraños. Ahora ustedes pueden mirar que Lisias, que tenía 75,000 hombres, que nomás su ejército miró que 5,000 se habían muerto y todos de esos 70,000 se fueron en fuga, ¿verdad? Y dice que él no podía creer lo que se fue hasta Antioquía, y ese lugar queda como ahora lo conocemos como en Siria, está como al norte de Damasco, ¿verdad? Dice que fue allí y dice que ahí empezó a buscar hombres extranjeros de otras naciones para que se reúnen a su ejército, ¿verdad? Porque 70,000 de los que quedaban no era suficiente. Ajá. Contra el Padre, el más altísimo, no es suficiente de todos modos, ¿verdad? Pero dice que todo eso se miró en este hombre edomita miró todo eso, ¿verdad? Lee. Y reunió a una compañía de extranjeros, y habiendo aumentado su ejército, entonces fue que se propuso volver a Judea. Entonces dijo Judas y sus hermanos, he aquí, vuestros enemigos están desconcertados. Subamos a limpiar y a dedicar el santuario. Así como Judas miró que todos ellos se fueron a Antioquía, a Siria, ¿verdad? Y ellos dijeron, bueno, estamos aquí, ahora es tiempo de regresar a Jerusalén, a nuestro santuario, ¿verdad? Lee. Después de esto, todo el ejército se reunió y subió al monte de Zion. Y cuando vieron el santuario desolado y el altar profanado y las puertas quemadas y arbustos que crecían en los atrios como en un bosque o en uno de los montes, sí, y las cámaras de los sacerdotes derribadas, rasgaron sus vestidos, hicieron grandes lamentos y arrojaron cenizas sobre sus cabezas. Otra vez, ustedes pueden mirar que ellos empezaron a orar y dice, hicieron grandes lamentos y arrojaron cenizas sobre sus cabezas. Es como un estado de lamentación. Ellos sintieron porque es como diciendo que el enemigo vino y nos quebró las piernas. No podemos ya levantarnos como un pueblo. Así lo que pasó en esos días también pasó ahora aquí. Ahora nosotros estamos en carga de levantar al pueblo, así como ellos están diciendo, ¿verdad? Lee. Y cayeron de bruces a tierra, tocaron la alarma con las trompetas, clamaron al cielo. Entonces Judas nombró a algunos hombres para luchar contra los que estaban en la fortaleza hasta que hubo limpiado el santuario. Ustedes pueden mirar que el santuario fue fortalecido con hombres impios, ¿verdad? Extranjeros. Lee.
Escogió pues sacerdotes de conducta irreprensible, que se complacían en la ley, el cual limpió el santuario y arrojó las piedras contaminadas a un lugar inmundo. Acuérdense, ahí estaban haciendo sacrificios a dioses ajenos. Todo ese lugar fue contaminado. Ahora Judas agarró un sacerdote, ¿verdad? Que por supuesto era un levita y que lo limpiara, ¿verdad? ¿Lee? Y cuando consultaron qué hacer con el altar de los aros quemados que fue profanado, ellos pensaron que era mejor derribarlo, no sea que les sea un oprobio, porque los paganos lo habían contaminado por lo que lo derribaron. Por lo que derribaron. Vamos a mirar unas imágenes para que ustedes se den una idea cómo se miraba ese santuario donde hacían los sacrificios, ¿verdad? ¿Lee? 46. Y colocó las piedras en el monte del templo en un lugar conveniente, hasta que viniera un profeta para mostrar lo que se había de hacer con ellas. Entonces tomaron piedras enteras conforme a la ley, y edificaron un altar nuevo conforme al anterior. Ahí ustedes pueden mirar cómo se hubiera mirado en esos tiempos nuestro santuario, ¿verdad? El templo. Y todas esas imágenes que ustedes miran, así como el candelario, el incienso, todo eso se habían robado en esos tiempos. Y nosotros, cuando fuimos para atrás, era del tiempo de restaurar todo eso otra vez. ¿Lee? E hizo el santuario y lo que estaba dentro del templo, y santificó los atrios. Hicieron también nuevos vasos sagrados, y llevaron al templo el candelero, el altar de los holocaustos, el incienso y la mesa. Y sobre el altar quemaron incienso, y encendieron las lámparas que estaban sobre el candelero para alumbrar en el templo. Ustedes pueden mirar otra vez cómo se miraban las mesas del incienso y el candelario que nosotros teníamos, ¿verdad? ¿Lee? Además, pusieron los panes sobre la mesa, extendieron los velos y terminaron todas las cosas que habían comenzado a hacer. El día 5 y 20 del mes noveno, que se llamaba el mes Caslu. Caslu, unos le dicen Caslu, otros le dicen Kislev, que el mes noveno, así como nosotros, el mes noveno, como nosotros vamos a entrar al mes noveno mañana de noche, ¿verdad? El mes noveno ya llega, entonces 25 días de este mes que viene, es cuando estamos vamos a celebrar la fiesta de la dedicación, pero ahí dice, en el día 5 y 20 del mes noveno, que se llama el mes de Caslu, ¿lee? En el año 148 se levantaron temprano por la mañana y ofrecieron sacrificios conforme a la ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho. Miren a qué hora y qué día lo profanaron los paganos. Aún en estaba dedicado con cánticos, citaras, arpas y címbalos. Ustedes pueden mirar anterior que cuando este hombre impuro cuando llegó al templo era también hasta el día, era el mes noveno, el 25 día que empezaron ellos a sacrificar a dioses ajenos en nuestro santuario. Pero aquí él nombró que ese día que vinieron otra vez a poner todo, a restablecer todo, a dedicar eso otra vez el templo al más altísimo. Es así como diciendo, tú eres el templo del más altísimo y tú debes de preparar tu templo, tu cuerpo, tu mente, que el espíritu del más altísimo otra vez es dedicar tu cuerpo otra vez, tu mente al más altísimo, prepararte y saber de qué hicieron tus antepasados en este tiempo, ¿verdad? Lee. Entonces todo el pueblo se postró sobre sus rostros, adoraron y alabando al Dios del cielo que les había dado un buen éxito. Así que guardaron la dedicación
del altar durante 8 días y ofrecieron holocaustos con alegría y sacrificaron el sacrificio de la liberación y alabanza. Ustedes pueden mirar que esta fiesta es fiesta de 8 días, ¿verdad? Así como se celebra la fiesta de los tabernáculos, es igual a 8 días. Este año 2023, acuérdense, va a empezar, la fiesta empieza en diciembre 8 a la caída del sol y se termina el sábado, diciembre 16 a la caída del sol, ¿verdad? ¿Sigue leyendo? También adornaron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos, y las puertas y las cámaras renovaron y colgaron puertas sobre ellos. Así hubo gran alegría entre el pueblo, porque se quitó el oprobio de las naciones. Además, Judas y sus hermanos, con toda la congregación de Israel, ordenaron que los días de la dedicación del altar se mantuvieran en su estación de año en año, por el espacio de 8 días, a partir del día 5 y 20 del mes Caslu, con alegría y alegría. Ustedes pueden mirar que dice que se mantuvieran en su estación de año en año, generación en generación. Se convirtió en fiesta, en costumbre de nosotros para saber qué de nuestra historia, que fue en los tiempos que el Más Altísimo nos ayudó a agarrar otra vez el santuario, de establecernos otra vez como una nación, de seguir otra vez en las leyes, ¿verdad? Pero vamos a ver si eso fue en verdad. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 10 y versículo 20, porque uno se debe de darse cuenta que, como dice que lo mantuvieron año por año en su estación, en su season, ¿verdad? ¿Quién más celebraba esta fiesta de la dedicación? Vamos a ver quién. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 10 y versículo 20. Juan 10. Juan 10 y versículo 22, perdón. El libro de Juan 10 y versículo 22 dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Dice, este es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice que celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, ¿verdad? ¿Lee? Era invierno. Ese era invierno, era esa la estación. Dice que año por año en su estación celebrar la fiesta de dedicación. ¿Lee? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahí ustedes pueden mirar que nuestro Señor Jesucristo celebraba esta fiesta. Dice que esta fue una carga de nosotros de mantener esta fiesta, de reconocer que los hechos de esta familia de los macabeos, que años después se fue conocida como la dinastía asmonea, que nosotros vamos a traer más adelante después en otras lecciones, porque había muchas cosas que pasaron en medio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y uno cuando lee estas escrituras así del Nuevo Testamento, a veces uno no puede conectar qué había pasado en esos años. Uno nunca se dio cuenta así de que nosotros estamos bajo del cautiverio de los grecos, ¿verdad? Pero así esperamos que ustedes puedan conocer de una de las fiestas, que es la fiesta de la dedicación que vamos a celebrar, y que pongan sus mentes, pongan sus templos, ¿verdad? Sus cuerpos, pongan todo eso, que se quiten de esa impureza, de que sigamos la dieta que dice en Levítico 11, ¿verdad? Que sigamos nuestras leyes para estar listos de cada momento, porque ahorita debemos de conocer que estamos en cautiverio. Y esta historia es un ejemplo para aprender, para nosotros recordar de dónde venimos, ¿verdad? ¿Tienes algo, hermano? Nada, sí. Bueno, con eso concluimos nuestra lección. Yo soy su hermano Malachi, aquí estoy con el hermano. Hasta paz. Con eso decimos shalom. Shalom, hasta la próxima.